Bueno, estamos acá con Fernando Clos, alias Periodistán, en la Fundación Igualar de la ciudad de Rosario. Primero que nada, muchas gracias por estar acá, Fernando. Te quería preguntar, en principio, ¿cuáles son los orígenes o cuál es la motivación que te impulsó a empezar el proyecto de Periodistán? Bueno, a ver, a mí de chiquito ya siempre me había gustado lo diferente, lo que nadie cuenta, las historias, entre comillas, exóticas, raras. Me acuerdo que tenía 8 años y leí en el diario sobre lo que pasaba en Ruanda, por ejemplo, y siempre había tenido el sueño de conocer África y Asia y Medio Oriente, y bueno, todas estas partes del mundo que siempre quedan como afuera, ¿no? En lo que se nos cuenta, en la óptica occidental. Eso ya venía desde siempre, la verdad. Te diría que muy chico, así como las ganas de caminar, de recorrer, de viajar, de conocer otros mundos, otras culturas, otras costumbres, otras tradiciones. Eso fue un poco lo que me impulsó. Se juntaron estas dos cosas, ¿no? Lo que me gusta recorrer, lo que me gusta salir y conocer, y al mismo tiempo mi debilidad por los lugares de los que no se habla. Y bueno, yo en 2003 había viajado por África ya, un viaje que me había marcado mucho, que siempre me había quedado como esta cosa de che, porque si fue algo tan lindo que hice y que me marcó tanto, nunca más pude volver a hacer algo así. Obviamente que es muy difícil, un viaje largo, se necesita plata, uno tiene obligaciones, familia, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, en 2019, a partir de una noticia en principio mala, que era la pérdida de un trabajo y también eh, ciertas cosas que me habían pasado respecto a lo afectivo, situaciones, digamos, no muy lindas, se me ocurrió probarlo otra vez. ¿Por qué? Porque me pagaron una indemnización en el trabajo que perdí. Dije, bueno, no tengo trabajo, de repente tengo algo de plata, ¿por qué no hacer algo así? Claro que lo que pasó después obviamente se me fue de las manos completamente para bien, digamos. Yo dije, bueno, salgo, que más que un viaje era una huida en realidad, che, me pasó esto, bueno, mejor salir, mejor ir a otro lado y ver un poco de mundo otra vez y tratar de conocer Asia, que no conocía, Europa tampoco, digo. Y dije, bueno, cuando vuelva, tal vez a alguien le va a gustar lo que hice, escribir de estos países, de estas diferentes tradiciones, culturas, etcétera. Y voy a conseguir algún trabajito un poquito mejor, qué sé yo, vamos a ver qué pasa. Y bueno, nunca me imaginé que iba a volver al tiempo, más de un año después, con esto, con editoriales, peleándose a ver con cuál publicaba el libro, con programa de tele, con gente que me paraba por la calle, con masividad en redes sociales, digo, de nuevo, es algo que se me fue de las manos para bien, que yo nunca hubiese esperado, ni nunca lo deseé tampoco, fue sucediendo. Pero bueno, un poco los orígenes vienen de ahí, de cierta crisis que hubo, que la aproveché medio de casualidad, y obviamente, bueno, de cosas que me gustaban de chiquito, deseo de conocer, de viajar, etcétera, nada, como que se juntó todo y acá está Periodistán, digamos. Bien, y hablando un poco de África, ¿qué fue lo que más te llamó la atención de estos países? Y también un poco qué se siente viajar a África siendo un hombre blanco argentino que habla español, digamos. ¿Cuál fue tu experiencia en torno a eso? Bueno, yo fui a África a los 27 años, en 2013, es decir, ya pasaron 10 años de eso. Probablemente, si hubiera ido ahora, lo hubiera visto con otros ojos, si hubiera ido a los 20 años también. Obviamente todo tiene su etapa, es un continente del cual además ya me quedan memorias, ya no me acuerdo todo tan vívido como si me acuerdo India, que estuve el año pasado, o Irak, o Tailandia, qué sé yo. Lo de África van quedando memorias que se van reconstruyendo, etcétera. Pero bueno, a ver, fue mi primer flash, ¿no? Un súper choque con la realidad. Después vinieron otras cosas, pero yo ya tenía el trasfondo, digamos. Fue un choque tremendo, digo, ahí por empezar te das cuenta que bueno, que nosotros solemos decir África como si fuera un país y la verdad es que hay 54 países diferentes. Sudáfrica es completamente diferente a Marruecos, pero también a Guinea o a Ruanda o al Congo, digo, cada país es como que, ¿cómo es América? Bueno, depende si vas a Bolivia, a Cuba o a Estados Unidos, son cosas completamente diferentes. Bueno, África, obviamente que hay una cierta esencia, tal vez lo podemos llamar, de, bueno, gente similar, costumbres similares, que es lo mismo que tal vez encontramos en la América hispana. Uno va a Colombia y más o menos se siente en su casa, y después obviamente hay muchas cosas que cambian. Bueno, en África lo mismo, pero no deja de haber un montón de Áfricas diferentes. Eso es lo primero que uno se da cuenta, la diversidad total y absoluta de un continente que solemos identificar solamente como una gran masa de personas. Lo mismo con las personas negras. Bueno, tal persona es negra. Bueno, sí, pero hay un montón de diferencias. De nuevo, es como pensar que un sueco y un argentino somos iguales solamente porque somos blancos, somos caucásicos. Digo, hay mucha diferencia entre una persona de Sudán del Sur, los rasgos que tiene, y una persona
que vive en el Congo y una persona que vive en Botswana, digo. Eh, entonces, bueno, primero te das cuenta que es un continente súper diverso. Después te das cuenta que hay mucho prejuicio, como en todos lados. Por poco uno llega a África y siente que lo van a comer los leones, lo van a meter en una olla, una tribu con huesos en la cabeza. Y es gente normal, normal en el sentido de estándar respecto a lo que nosotros también somos. Digo, normal no es una palabra linda, pero creo que se entiende, ¿no? Son gente más o menos como nosotros, a eso quiero ir. Obviamente las ciudades son más pobres, sin lugar a dudas, tampoco mucho más, digo, a ver, si uno compara una ciudad del interior argentino, brasileño, colombiano, digo, y compara una capital africana, no hay tantísima diferencia, pero sí es verdad que hay menos infraestructura, que bueno, incluso las grandes ciudades tipo Nairobi, Kampala y demás, bueno, no tienen subte, cosas de ese estilo, digamos, pero después la vida es más o menos como la nuestra, principalmente las grandes ciudades, ¿no? Después en el interior es otra cosa, pero en las grandes ciudades hay como una identidad urbana mundial que licúa todas las diferencias que puede haber. Te das cuenta que hay gente buenísima, te das cuenta sinceramente que muchas veces se suele decir como un lugar común, pero es realmente así, que quien da más es el que menos tiene, ¿no? Gente que a veces ves que uno tiene mucho, que tal vez tiene un plato de arroz por día, pero te da la mitad a vos. Y no hay forma de que le digas que no, y está contento de dártela, y después se pone una música en la calle y todo el mundo baila y están todos contentos. Con esto no quiero hacer una oda al pobrismo. A ver, a esa gente también le gustaría, en vez de tener un plato de arroz, tener 5 platos de arroz y poder vivir más feliz, digamos, con más posesiones materiales. Pero también es cierto que te das cuenta que hay gente que esto, ¿no? Que lo que no tiene te lo da. Así que es un continente muy lindo en ese sentido. Bueno, respecto a ser un hombre y ser blanco, obviamente yo siempre sé y soy muy consciente de que tengo muchos privilegios a la hora de viajar, principalmente por mi condición masculina, pero también sí, por ser blanco, también por tener un aspecto, una apariencia más o menos estándar, digamos. Es feo decirlo, pero si a mí me faltaran estos 4 dientes y escribiera igual que escribo, no sé si hubiera estado en la tele. La verdad es esa. Eh, entonces, bueno, obviamente que yo soy muy consciente de eso. Tampoco me voy a sacar 4 dientes para ver cómo sería de forma diferente. Hay cosas que yo no puedo sentir, digamos, por el hecho de no ser mujer, digamos. Como decía ayer, yo nunca tuve que mandarle a una amiga un mensaje cuando me subía a un taxi a la noche. No sé de qué se trata eso. Entonces, bueno, hay cosas que yo no me doy cuenta, que son privilegios que ya tengo incorporados, así como privilegios que tienen que ver con mi situación económica. Yo no soy rico, ni muchísimo menos, pero bueno, siempre que iba a estudiar a la universidad pública volvía y en mi casa había una comida caliente y había un techo. Bueno, ya con eso ya es un montonazo, ya el hecho de yo poder tener la idea de que quiero viajar. Hay gente que ni siquiera lo puede pensar porque su vida es básicamente laburar todo el tiempo y salir adelante y ver cómo hacer para que la vida sea un poco más digna, ¿no? Entonces yo obviamente que tengo un montón de privilegios que tienen que ver con ser hombre, con ser blanco, con ser de clase media, media alta, con haber ido a la universidad, digo, un montón de cosas que no las elegí, digamos, que nací así. Hablo en el sentido de tuve suerte. Podría haber nacido también en Burundi, ¿por qué no? Eh, pero bueno, digo Burundi porque es un país muy, muy pobre, ¿no? Y después, bueno, es lindo, uno va caminando. En África particularmente el hecho de ser blanco te hace ser siempre diferente. Siempre sos el centro de atención, todo el tiempo. Que no me pasa en Medio Oriente. Yo encima tengo una cara medio árabe, medio turca. En Irán, en Afganistán, en Turquía yo pasaba uno más. O sea, la gente, si yo no hablaba, era uno más. A veces incluso se acercaban turistas a preguntarme cosas. ¿Sabes dónde queda tal calle? Como si yo fuera turco, por ejemplo. Entonces, en ese sentido, bueno, no hay tanta diferencia, pero en África, bueno, todo el tiempo sos el centro de atención, y más si vas a lugares que nadie va, si recorres África en serio, si vas a un safari, bueno, es obvio que está lleno de turistas. Ahora sí, me ha pasado, por ejemplo, de tomar un colectivo en Etiopía, me subí al colectivo y de atrás una mujer me empezó a tocar el pelo, porque se sorprendía de cómo era mi pelo enrulado, y eso que los etíopes tienen rulos, pero bueno. Eh, entonces, en el sentido, bueno, es difícil a veces lidiar con saber que sos siempre el centro de atención. Y a mí lo que me gusta en el sentido es que yo fui a África. A ver, existe una mentalidad del africano que son muchísimos años de ser sumisos, esclavos,
de que llegaba un hombre blanco y lo único que quería era conquistarlos, imponerle su forma de pensar y demás. Y la esclavitud no se olvida en 2, 3 generaciones. La esclavitud es una carga genética que queda durante siglos. Entonces, bueno, cuando los africanos veían que yo, hombre blanco y demás, iba, y al contrario, viajaba en colectivo, trataba de yo aprender sus palabras y no hablar en el idioma del conquistador blanco, digamos, bueno, veía que tenía muy, muy buena aceptación, que la gente se alegraba, yo comía donde comían todos, era uno más. No por eso caí en la trampa de listo, soy uno más, yo acá soy, viste, de las personas que van 10 días a una favela en Nigeria, se sacan la fotito con los negritos y ya se creen que, no, a ver, tu vida es completamente diferente y tenés que aceptarlo y es importante también aceptarlo a la hora de tu labor periodística. Yo puedo convivir con unos albaniles de Ruanda, no soy ellos. La verdad es que nuestro trasfondo es completamente diferente, nuestras expectativas lo son. Pero bueno, mal que mal, tratar al menos de no mirar desde arriba, digamos, ¿no? Y ya eso genera muy buena predisposición. Digo, yo con los hombres y con las mujeres africanas tuve la mejor experiencia del mundo, digamos, todavía hoy tengo muchos amigos, Etiopía, Ruanda, Uganda, Mozambique, Costa de Marfil, una experiencia muy, 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 muy linda y muy marcante. Bueno, te quería consultar, yendo al continente asiático, ¿cuáles son las diferencias que vos contraste en la cultura asiática, en la cosmovisión asiática con respecto a Occidente? Bueno, a ver, así como antes te dije que no hay una sola África, con Asia eso se multiplica por 1000, porque a ver, vos tenés en un mismo continente un japonés, un iraní, un chino, un kazajo y un tailandés, un vietnamita, o sea, es gente, pero radicalmente, o sea, no me imagino nada más distinto que una mujer en Arabia Saudita con una mujer en Japón, o sea, no se me ocurren dos planetas tan diferentes y sin embargo es Asia. Entonces es difícil hablar de cosmovisión asiática porque, de nuevo, Japón es un mundo, China es otro, Corea del Norte es otro, Uzbekistán es otro, y Arabia Saudita y Jordania, yo digo, hay 1000 Asias, hay muchas Asias diferentes. Pero a ver, si hay una sola cosa, una sola, que yo podría decir, que creo que hay una cosmovisión diferente, una forma de entender la vida diferente respecto a los valores orientales o los valores occidentales, y estoy siendo muy generalista, muy simplista, porque después todo se mezcla, digamos, o sea, no es tan fácil como decir Occidente-Oriente, pero ok, vamos a ir así para simplificar. Creo que en Oriente hay una prevalecencia mucho, mucho, mucho mayor en todo de lo colectivo. Occidente es una cultura completamente individualista y cada vez más, de nuevo, estoy siendo muy simplista, ¿no? Pero en la cual se nos enseña que lo único que importa es la felicidad tuya y sé tu propio jefe y emprende y la felicidad del individuo y preocupate por vos y tu red social y tú esto y lo otro y no importa, digamos, nosotros mal que mal somos latinos, entonces somos americanos, además entonces todavía tenemos vínculos sociales, pero esto que te estoy diciendo de forma exagerada no es muy diferente a cómo se vive en Alemania, en Australia, en Estados Unidos, ni que hablar, la cultura del yo absoluto, digamos, ¿no? Incluso lo que Occidente toma de Oriente, a veces mercantilizado y todo, la meditación, el yoga, además muchas veces son también tomados en el sentido de mejorarte como individuo, ¿no? Esta cosa de un jefe que medita 2 horas por día y después va y deja sin laburo a 20 personas, pero es mejor persona porque meditó y es su camino interno, digo, no está pensando en cuestión. Y en Oriente con todas sus falencias, digo, con todo lo que esto implica, que no es todo bueno, no es todo bueno, de hecho hay muchas cosas muy malas, digo, pero uno ve que el individuo se piensa en función de un colectivo, casi siempre. No hay nada más terrible en Medio Oriente que un viejo o una vieja o un abuelo viviendo solo. Es como fracasaste en la vida total, o sea, no tenés vínculo, tus nietos no te están cuidando, no viven con vos en la misma casa, es algo que ni pensarlo, o sea, es como una mala palabra.
Y después mi papá vive solo, mi mamá vive sola, y cuando yo tuve 18 años lo primero que pensé fue en irme, y los quiero mucho, ¿eh? Pero poco se piensa así, y el 60% de los mayores de 60 en Alemania viven solos. En Irán pensar eso es como, no, fracasaste en tanto individuo, familia, y una amiga me contaba, vive en India, ¿no? Una amiga argentina. Y lo más importante cuando vos llegas a India es la comunidad. Y dentro de esa comunidad, ella siendo mujer, existen las matronas, ¿no? Esta cosa de la unión de las mujeres del lugar que se unen, que charlan, que es como una suerte de deciden todo lo que pasa en el lugar. Y en India es un país donde durante mucho tiempo hubo desnutrición. Si vos ves los saris que usan las mujeres, si bien hay mucho tabú en el cuerpo, no se muestra, no se habla de sexo y más, vos ves que el sari deja un montón de barriga libre, digamos. Es la ropa de vos ves un montón de indias y el modelo estético a veces parece ser tener una panza grande. Y eso creo que tiene que ver, bueno, con momentos de la vida donde no hubo directamente comida y en algún punto mostrar tu robustez es mostrar tu salud. Y ella, mi amiga, en un momento estaba flaca, estaba muy flaca. Y entonces se le acercaron un montón de matronas y empezaron a preguntarle por su cuerpo y a opinar y preguntarle si estaba bien, qué le pasaba y demás, y todo el mundo opinando. Y ella me decía, qué loco, porque hoy en nuestra cultura occidental, y está bien también, es la forma en que nos atraviesan diferentes matrices, opinar sobre el cuerpo de alguien está muy mal, ¿no? Como nadie opina del cuerpo ajeno, entendimos que es así, mi cuerpo, es mío, digamos, el individuo. Y en India ella me decía, si vos no tenés a la gente opinando sobre si te ves más flaca, si te pasa algo, qué te pasó, significa que en algún punto toda tu red social y afectiva falló. Es decir, el problema en India sería que nadie opine si vos estás más flaca o si tenés algún problema en la piel o si estás más gorda o lo que sea. Entonces, algo que para nosotros es una cosa que cada vez es peor, digo, está muy mal que alguien opine del cuerpo ajeno, en India es completamente lo contrario. No, es que si alguien se preocupa por vos, si alguien se preocupa por cómo te ves, significa que entonces hay alguien para cuidarte, que tu red social y afectiva y que tus lazos más o menos están bien, que hiciste bien las cosas, que no estás solo. Digo, entonces, lo mismo exactamente, pero visto desde ópticas completamente diferentes. De nuevo, todo a veces, ningún extremo creería que es el que sirve para explicar cosas. Tal vez es un ejemplo extremo en el sentido, bueno, tampoco quiero que haya 10 mujeres opinando sobre cómo me veo, pero a lo que voy es, son formas muy diferentes de pensar y en una se ve claramente como lo colectivo, la comunidad, de nuevo, no dicho como algo siempre positivo, no, porque muchas veces conduce a cosas feas. Por ejemplo, en los países de Asia a veces uno siente que no existe la privacidad, no existe. O sea, uno quiere estar solo y no puede, todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Pero bueno, a ver, creo que para quien conoce el continente puede ver claramente que la concepción colectivo-individuo es muy diferente en Oriente que en Occidente. De nuevo, estoy usando 4 conceptos amplísimos: Oriente, Occidente, colectivo e individuo. Podemos hacer 1000 asteriscos, no hay blancos y negros, hay un montón de grises, pero así en síntesis en general creo que eso es la principal diferencia con Asia. Y entrando un poco de la India, te quería preguntar, justamente cuál fue los motivos por los cuales vos elegiste este país y no otro país para viajar y también en Bueno, base a tu... India fue mi último viaje, ya Periodistán era como más masivo, digo, más interesante en redes, ya tenía otra espalda, fue el primer viaje que yo hice ya como periodista, para medios, con un proyecto propio, pago, sabiendo que iba a escribir un libro. Digo, antes fue como, bueno, pasó, como te conté, yo un viaje que fue medio una huida y de repente explotó todo. Bueno, no, India ya fue la primera vez que yo tuve que hacer una visa de periodista, etcétera. ¿Por qué elegimos India? Bueno, porque había que encontrar un lugar que fuese lo suficientemente desconocido, porque la verdad es que nadie sabe nada sobre India. Mismo yo, antes de ir a India, fui a librerías para leer, para aprender sobre la historia. A mí me gusta mucho, lo tengo que hacer, además leer y aprender sobre los lugares a los que voy. Y te das cuenta que en español el 95% de lo que hay sobre India es Osho, Sai Baba, Ayurveda, yoga, mandala, meditación. Que sí, es una parte importante de la vida, obvio, la espiritualidad, de la religión, pero pareciera que
hay 1.400 millones de indios que todos los días se levantan, hacen yoga, meditan, le rezan a Ganesha y se van a dormir. Entonces por eso mi libro se llama La India de carne y hueso también, como, che, bueno, vamos a ver el país, o sea, todo bien con esta imagen de la India que se nos vende, que sí es importante y existe, pero además hay muchas otras cosas. Entonces, bueno, un lugar que fuera lo suficientemente diferente a lo nuestro, y al final es muchísimo más diferente de lo que yo pensé, que haya un montón de historias para contar, que sea importante, porque además India hoy en día es el tercer país del mundo, te diría, digo, o sea, está creciendo a velocidad increíble. Yo estuve en India 2 veces, fui hace poco, pero estuve un día nada más, y fui al mismo lugar al que había ido solamente un año atrás, y ya era otra India. Eh, entonces, bueno, era un lugar que primero despertaba curiosidad en tanto lo diferente. Segundo, había un montón de cosas para contar, digamos, o sea, historias te llueven. Tercero, a la gente le interesa la India, no tiene como una resonancia. Si yo te digo voy a Gabón, ok, ¿dónde es? Te digo voy a la India y ya a la gente se le despiertan cosas, ya hay una imagen asociada al país. Gandhi, la Madre Teresa, el yoga, la ayurveda, la pobreza, esos trenes repletos, el hinduismo, los saumerios, qué sé yo, hay un montón de cosas asociadas a India en nuestro cotidiano, pero al final te das cuenta que más allá de eso nadie sabe nada. Entonces, hay interés, hay curiosidad, hay desconocimiento. El combo es perfecto, porque vas a ir a un lugar a contar historias que hay un montón, a gente que está interesada pero no conoce. Y bueno, India, más que un país, es una parte del mundo, la verdad es esa. De cada 5 personas que nacen en el planeta, una nace en India, o sea, es una locura. La otra nace en China y después, bueno, se reparten. Eh, entonces, nada, era un destino que reunía un montón de condiciones que lo hacía atractivo y finalmente fue una gran decisión, porque realmente es otro mundo, o sea, es un país espectacular, intenso, inmenso, apabullante, nada, estímulos 24/7, es ver a la humanidad sin filtro, es como, ok, bueno, así también somos nosotros, esto es impresionante, la verdad. Y un poco para cerrar, vos manifestaste ayer que tenías intenciones de viajar a China. Quería saber cuáles son tus expectativas en torno a un posible viaje a China. Bueno, China también son muchos países en uno. Si uno va a Xinjiang, si va al Tíbet, si va al sudeste, si va al norte cerca de Mongolia y Rusia, o si va a la costa, Beijing, Shanghai, estas mega ciudades impresionantes, mega tecnológicas. A ver, a mí me gustaría viajar a China y particularmente a Extremo Oriente porque primero no conozco y considero que es demasiado importante y es algo sobre lo cual cada vez más tenemos que prestar mucha atención. China es nuestro primer o segundo socio comercial junto a Brasil, depende del mes, y sin embargo no hay ningún periodista argentino viviendo en China y generando contenido para la Agencia de Noticias Nacional o para los medios. ¿Cómo puede ser? O sea, es un país del cual casi que depende nuestra economía. Si un día China dice no voy a comprar más, estamos en un problemón tremendo, no sabemos nada, nada, nada. Entonces, no, me parece un país tremendamente importante, no solo para Argentina, sino para todo el mundo. A ver, ya son los número uno, y si no lo son, están ahí de serlo. Y al mismo tiempo un país del cual no sabemos nada, que está lejos, que hay un montón por aprender, que es súper interesante, que es milenario, ¿no? Las dinastías de China y la invención del papel y bueno, y un montón de cosas que llegaron a nuestra vida. Yo siempre digo que primero que no sabemos nada. Si yo pregunto muy probablemente a varios de nosotros quién inventó la imprenta, me van a decir Gutenberg. ¿Por qué? Porque lo sabemos, nos lo enseñaron, era un alemán. Ni siquiera es que inventó la imprenta de tipos móviles, pero ok, Gutenberg, un tipo que hizo mucho, muy meritorio, obvio. ¿Quién inventó el papel? Los chinos. Así, nunca hay un nombre. Los chinos para nosotros nunca tienen nombre. ¿Ah? ¿Quién inventó los chinos? Como si fueran 1.400 millones de personas también que son una masa, ¿no? Nunca nadie te va a decir, no, fue Tsai Lu o Zheng He. No, los chinos, listo. Pero en cambio, cuando son occidentales, sí son. Sabemos Gutenberg, Marconi, Alva Edison, Franklin, todo lo sabemos. James Watt. Ahora, China, nada, nada. Y está bien, yo entiendo que hay una distancia, una enormidad de diferencias culturales,
pero al mismo tiempo ya es un país tremendamente importante como para darse el lujo de no saber nada. Si no sabes nada de Nepal, ok, digo, está todo bien, no tenés por qué. Ellos, digo, ahora, China es como que medio que ya hay una obligación mínimamente de saber quiénes son. Entonces, obviamente, que el viaje a mí me tienta y además, bueno, es un viaje, es un país diferente, desafiante, atractivo, con mucho por conocer. Obviamente, los desafíos a mí me gustan. De ahí a decir que voy a viajar pronto por China, un año, bueno, hay otras cosas en mi vida, el viaje cansa, estoy en Argentina, quiero tener mis cosas acá, tampoco es que yo soy nómade. Pero bueno, es tentador, sí, obvio que es tentador. China, Corea, Japón, digo, todo el extremo oriente, y es la gran parte del mundo que no conozco. Porque el resto más o menos, algo que, digo, lo conozco. Fui al Medio Oriente, fui a Asia Central, fui al sudeste, África, bueno, me falta una partecita, Europa más o menos lo conozco, América, pero Extremo Oriente no conozco nada y es otro mundo. Así que bueno, sí, sin duda que está en los planes. Después, bueno, uno nunca sabe. Bueno, Fernando, te deseamos mucho la participación, tu visita y esperamos que vuelvas a Rosario. Bueno, muchas gracias. Muchas Gracias. gracias por